Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, te amamos en esta mañana. Te damos gracias porque podemos tener tu palabra en nuestras manos, que podemos abrirla, que sabemos leer, que podemos recibir lo que tú estás diciéndonos. Queremos abrir nuestros corazones, invitar al Espíritu Santo que nos hable, que nos transforme y que nos haga como tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Es una carta que Pablo escribió defendiendo su ministerio ante personas que le atacaban, ¿no? Le estaban intentando desacreditar, intentando desacreditar su ministerio, su integridad, su honestidad, sus intenciones, todo, venían por él, ¿no? Y el domingo pasado empezamos el tema profundo del perdón y hoy vamos a seguir porque es algo que nos toca a cada uno de nosotros y es algo que tenemos que oír vez tras vez tras vez. Porque a veces escuchamos algo la primera vez y empezamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Necesitamos escucharlo otra vez y otra vez, muchas veces. Nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Y cuando perdonamos, conectamos con la personalidad de Dios, su carácter, y somos partícipes en lo que Él está haciendo en cada momento. Porque nosotros, si estamos vivos, ¿no? Si estamos respirando, tenemos a personas en nuestras vidas que hay roces, malentendidos, la gente nos falla, nosotros les fallamos y nos hacen daño, nosotros hacemos daño. Por esta razón necesitamos andar todos los días en la gracia del perdón. Vamos a ir a 2 de Corintios 2, 5 hasta el 11 para empezar. Y dice Pablo a los Corintios: pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba a ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Vimos que las circunstancias de este pasaje no son muy claras. No sabemos quién era el individuo que necesitaba perdón, ni exactamente lo que hizo. Sin embargo, podemos reconstruir suficiente de la escena para poder entender la enseñanza que el apóstol Pablo da a los corintios acerca del perdón. Vamos a repasar, lo vimos un poco la semana pasada, vamos a repasar. Pablo pasó 18 meses plantando la iglesia de Corinto. Y cuando él se fue, después del esfuerzo que hizo y el amor que derramó ahí, fue informado que había muchos problemas, ¿no? Él escribió 1 de Corintios en respuesta a esos problemas. Y en los 16 capítulos de 1 de Corintios, él corrige muchas cosas, corrige doctrina, corrige manera de hacer las cosas y comparte muchas cosas, enseña muchas cosas en esa primera carta. Luego, después de un tiempo, surgieron nuevos problemas en la iglesia y parece que eran una especie de motín o rebelión contra Pablo y su autoridad apostólica. Habían entrado maestros, apóstoles falsos que querían desacreditar a Pablo y ganar la gente para ellos, ¿no? Y si podían convencer a todos que él era un mentiroso y un falso, entonces podían desacreditar todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, y se podían quedar con la iglesia. A pesar de que Pablo fue el fundador de la iglesia y de que había respeto y amor para él de muchos, algunos sí compraron la mentira y fueron engañados. Y para tratar con esto, Pablo escribió otra carta
que no tenemos. Le llaman la carta severa. No está incluida en las Escrituras, pero hay muchas referencias a esta carta, así que se sabe que existió. Y también parece que hizo una visita corta para ver lo que pasaba, pero no fue un éxito su visita y se fue. Ahora, probablemente fue acusado públicamente a su cara. Fue alguien que era un miembro de la iglesia que le insultó, que le avergonzó públicamente a Pablo. Ahora, cuando se fue, dio instrucciones de tratar con este hombre a la iglesia, un pecador que necesitaba ser disciplinado por la iglesia. La semana pasada vimos la enseñanza de Jesús en cuanto a la confrontación, y también Pablo enseñaba que nadie debe reprender a un anciano en público. No tenemos tiempo de hablar de todo esto, pero si quieres está aquí en tu Biblia. Entonces la defamación pública de Pablo constituía un pecado que se tenía que tratar. Así que se piensa que Pablo dio instrucciones acerca de cómo hacerlo cuando estuvo en esa visita corta. Entonces luego llamó a Tito para ver qué tal todo, cómo estaban respondiendo a la primera carta, a la carta severa, y cómo estaban tratando con este hombre. Ahora, cuando se escribe 2 de Corintios, Tito ha vuelto y le ha dado un informe bueno. Vamos al capítulo 7, vamos a mirar el capítulo 7 un poco más adelante. Si lo puedes encontrar, capítulo de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Dice, pero Dios que consuela a los deprimidos. Eso es una buena promesa para si tú estás aquí un poco tristón esta mañana o súper deprimido. Dice, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza por mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Voy a leerlo de la nueva versión, traducción viviente. Dice, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que Él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Entonces estas eran noticias buenas para Pablo, porque él no tenían un móvil, no podían llamar, no podían un WhatsApp y a ver qué tal va todo. Pasaban semanas, pasaban meses, él no sabía, mira, ¿qué pasa con esta iglesia? A lo mejor ya han ido por un camino equivocado, a lo mejor tienen ya otros líderes falsos, otra gente les ha engañado. Entonces cuando fue Tito a visitar y volvió con las buenas noticias, fíjate Pablo, que están bien, siguen bien, siguen bajo tu autoridad, siguen bajo la autoridad de la iglesia. Entonces, claro, pues Pablo no sabía eso y le animó. Estas noticias eran buenas. Él estaba preocupado por la relación rota. No era la situación con un hombre que le preocupaba, sino la relación de amor y lealtad de la iglesia de Corinto que le pesaba. ¿No? Él amaba a esa gente y él no quería perder a esa gente. Luego vuelve Tito y le dice, todo está bien, te echan de menos, quieren verte, te añoran. Yupi, dice Pablo, no, estas son buenas noticias. Versículo 8, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un tiempo. Dice, mira, me pesó esa carta severa al principio. Lo lamenté, lo sentí, dije, ¿sabes? El apóstol Pablo era igual que nosotros. Bueno, aunque mejor, ¿no? Pero él tenía que vivir dependiendo del Espíritu Santo, como tenemos que vivir nosotros dependiendo del Espíritu Santo. Entonces, a veces él hacía cosas y seguramente se preguntaba, ¿hice bien, hice mal? ¿No? ¿Por qué? Porque era humano. Él andaba en la tierra, él andaba por las calles de su tiempo y no hacía todo perfecto.
Entonces él se preguntaba eso. Me pesó la carta al principio, lo lamenté, lo sentí, pero ya que veo el resultado de la carta, me alegro. Hizo lo que esperaba que hiciera esa carta, está diciendo. Yo cuando lo escribí y lo mandé, estaba yo súper seguro, pero luego empecé a dudar, uy, a lo mejor no hice bien, y luego viene el resultado de lo que yo hice y estoy contento. Versículo 9. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Dice, mira, yo no escribí esto para que se sintieran mal y culpables. No como a veces nosotros no confrontamos a la gente, queriendo que sufran, ¿no? Que se sientan mal, que estén tristes. Dice, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Para que no sufrierais pérdida alguna de parte de nuestra. Versículo 11. Vuestra tristeza fue conforme a la voluntad de Dios, fue tristeza de arrepentimiento. Os arrepentiste de la forma que fui tratado y por vuestra falta de lealtad. Cuando leyeran esa carta que Pablo había escrito, lo que él había escrito, lo leyeron y dijo, pues es verdad, ¿no? Se arrepintieron de lo que habían hecho, de lo que habían dicho. Tuvo un efecto positivo, el efecto que él esperaba, y los trajo de nuevo al amor que tenían antes y que habían tratado con el asunto de forma espiritual y buena. Versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Aquí Pablo menciona el ofensor. Dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió. También menciona el ofendido, ¿no? Que era él mismo. No fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido. No escribí la carta por el ofensor, ni porque yo estuviese ofendido, sino para aclarar vuestras ideas, está diciendo. Versículo 12 lo voy a leer otra vez en la versión de Dios habla hoy. Así pues, cuando os escribí aquella carta, no lo hice pensando en el ofensor ni en la persona ofendida, sino más bien para que se viera delante de Dios la preocupación que ustedes tienen por nosotros. Cuando recibieron esa carta dijeron, ah, sí, es verdad. No, Pablo, claro que sí. Él es nuestro Padre espiritual, Él es el que fundó esta iglesia. Él es la autoridad a la que nosotros debemos seguir. Está diciendo, quería que enfrentaran vuestra actitud, quería que enfrentaseis vuestra actitud en cuanto a mí y a la autoridad espiritual. Él quería que reaccionaran en cuanto a su autoridad apostólica y amor y lealtad que habían tenido para él. Y vemos que reaccionaron bien, habían hecho lo correcto y mandaron todo su amor con Tito. Ellos la semana pasada vimos que confrontaron al transgresor, lo habían traído al arrepentimiento, pero aparentemente algunos de ellos o la mayoría querían que sufriera un poquito más, ¿no? Como a nosotros nos gusta. Si alguien queremos perdonarlo, pero también que sufra, ¿no? Así perdonarlo tan fácil. Entonces ellos, pues mira, lo habían perdonado, pero... Y Pablo no estaba de acuerdo de eso. Dijo, si el hombre se ha arrepentido, restáuralo. No deseamos que se derrumba con tristeza. Vamos a ver 7 resultados del perdón en este pasaje. Una de las razones principales para no perdonar es el orgullo. Cuando alguien te hace algo, tu ego ha sido lastimado y tú dices, yo no me voy a dejar, ¿eh? No, Señor, a mí no se me hace eso. A mí no se me dice eso. A mí. Pablo no se permitía nada de autolástima. El primer resultado del perdón es que bloquea autolástima. Cuando tú has perdonado a una persona, tú ya no te sientes, ay, pobrecito de mí.
¿Por qué? Porque lo has perdonado. Pero si alguno ha causado tristeza, versículo 5, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, dice, para no exagerar a todos vosotros. Dicen, alguien ha causado tristeza, no lo niego, pero a mí no me ha molestado. ¿Por qué? Porque no lo tomo de forma personal. Dice, la vergüenza, el ataque, a él no le ha producido tristeza. A Pablo no le ha producido tristeza porque él sabe quién es. ¿Me explico? Cuando tú sabes quién eres, entonces los ataques no te derrumben. Pero cuando tú no estás seguro, entonces te dicen algo y dices, ay, a lo mejor tienes razón, ¿no? ¿Y por qué me lo dijiste? Pero no, dice, bloquea autolástima cuando tú perdonas. Si el ofendido está bien, entonces sus amigos no podían tomar ofensa por él y no perdonar a su ofensor. ¿Me explico? Si alguien hace algo a alguien, si alguien me hace algo a mí, ¿vale? Y todos tomáis la ofensa. ¿Cómo le hacen eso a nuestra querida Rebeca, no? Y yo le perdono, entonces vosotros no tenéis derecho de no perdonarle, ¿no? Y muchas veces nosotros tomamos ofensas de otras personas y ellos están bien y tú estás mal. Eso es ridículo, piénsalo, es ridículo. Primero de Rebeca, 4:8, es ridículo. Dice, si el ofendido está bien, entonces sus amigos no deben tomar ofensa por él y no perdonar a su ofensor. Él está diciendo, mira, para no exagerar, dice ahí, ¿qué? Para no exagerar, no voy a hacer de esto algo grande, ¿vale? Tristeza sí, pero no mío. Dice, no me debéis nada, no tenéis que estar enfadado con él por lo que él me ha hecho. Suéltalo. No me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto. Luego dice, para no exagerar, a todos vosotros. Pablo le quita importancia. Vamos a tratar con esto, pero no más que lo necesario, dice. No permitió que su ego se metiera, ni el autolástima, el pobrecito de mí. Número 1, el perdón bloquea autolástima. Número 2, produce misericordia. El resultado de perdonar es misericordia. Versículo 6. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Pablo está diciendo, ya está bien. ¿Vale? Ya está bien. Número 3, cuando perdonamos, restauramos gozo. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. Dice, consuélalo, restáuralo, no queremos que esté triste. Salmo 51:12, David dice, restáurame el gozo de mi salvación. Mateo 12:18-20, dice, mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contendrá ni gritará ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia. Este versículo nos da un entendimiento de cómo trata Cristo con la gente. Dice, no contenderá ni gritará, no quebrará caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria su justicia. Yo estaba leyendo en esta semana un estudio sobre esto de John MacArthur y él da una explicación súper tierna de esto. Él lo compara la caña con las flautas que se hacían, ¿no? Las flautas que se hacían, los hoyitos que se ponían, ¿no? Y la gente podía pasar horas moviendo los dedos, haciendo melodías, pero después de un tiempo la caña estaba llena, pues se llenaba de saliva o simplemente se gastaba y no producía ninguna melodía. Y quizá pues la rompían y la tiraban y se hacían una nueva. El profeta Isaías decía que el Mesías nunca tiraría
una cañita que ya no tocaba una melodía perfecta. El corazón de Dios quiere restaurar la melodía, quiere devolver la canción. Es el corazón de Dios de mostrar misericordia. Y las lámparas pues eran pequeños cacharritos con aceite y les soltaban ahí, les ponían una mecha. Y después de tiempo que la mecha humeaba, se apagaba, se desechaba. Pero no está en el corazón de Dios de apagar y desechar a nadie. Él limpia, Él corta para que pueda traer luz de nuevo, una luz clara, una luz nítida. Dios desea gozo en su pueblo. Y la palabra de Dios, la palabra de perdón trae gozo. La palabra de restauración trae gozo. A lo mejor tú estás aquí en esta mañana y tú piensas, ya jamás saldrá de mí una melodía clara, una melodía transparente, una melodía que levante los ánimos a nadie. Pero Cristo dice, yo no rompo, yo no desecho la caña cascada, yo no. Yo hago de ti uno nuevo. Y quizá tú decías, yo antes brillaba mucho y ya no brillo. Pero Dios quiere restaurarte. Hebreos 12 y 13 dice, por tanto fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Está también aquí hablando de restauración. Y es nuestro mensaje, iglesia. Nuestro mensaje es restauración. Restauración, cuando hay arrepentimiento, restaurar. Cuando hay personas que desean restauración con Dios, es nuestro anhelo, nuestro trabajo, restaurar a la gente. Habla de restauración, es nuestro mensaje. El perdón que hace, detiene la autolástima, muestra misericordia y restaura gozo de nuestra salvación. Número 4, reafirma el amor. Versículo 8, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. El deseo de Pablo era que tuviese gozo en vez de tristeza. Pablo dice, os ruego, por favor, chicos, os ruego. Falta de perdón es principalmente falta de amor, ¿verdad? Pero el perdón cumple la ley de Dios, la ley de Cristo. El perdón es tan importante. Es un tesoro, es crucial en la vida de la iglesia. ¿Cuántas familias, cuántas amistades, relaciones, iglesias enteras han sido destrozadas porque alguien rehusaba extender perdón a alguien? El perdón es lo que trae gozo. El perdón es lo que trae amor. Es lo que trae misericordia, humildad. Una iglesia debe ser conocida por su amor. No existe mayor demostración del amor de Dios en una iglesia que la gente ande en perdón. Si la gente dice, wow, mira qué bien, lo pasan todos juntos, salen. Eso pues muy bien, ¿no? Mira qué bonito, mira cómo se cuidan. Pero la prueba verdadera es cómo se perdonan cuando hay ofensas. Esa es la pregunta. ¿Cómo se perdonan cuando hay roces? En esta iglesia estamos mucho juntos, ¿no? Hay iglesias donde la gente entra por la mañana, están a una hora, no conocen al que está a su lado, salen. Pero hay otras iglesias como Amistad Cristiana donde la gente llega tarde, tú estás descargando la furgoneta solo, ¿no? Hay gente que te falta, hay personas que te hablan, hay personas que dicen, ¿y tú qué haces? Y bueno, estamos mucho juntos, ¿no? ¿Cómo nos perdonamos? ¿Cómo nos aceptamos? ¿Dejamos que nuestro ego domine nuestras vidas? Dice, os ruego. El deseo de Pablo era que hubiese gozo en vez de tristeza. Número 5. Muestra nuestra obediencia a Cristo. Tú no puedes decirme que amas a Cristo cuando estás lleno de rencor. Imposible.
A lo mejor te gusta la idea de amar a Cristo. A lo mejor te parece bonito amar a Cristo, pero no digas que lo amas, porque no es verdad. Porque cuando amamos al Señor, cuando lo hemos recibido, queremos ser como Él es. Él antes de que le conocieras, Él ya te había perdonado. Él dice, aún siendo pecadores, aún siendo pecadores, aún siendo pecadores. Nosotros decimos, mira, cuando Él me pide perdón, entonces me lo pienso. Cristo, aún siendo pecadores. Entonces, si nosotros amamos al Señor, entonces perdonamos, muestra nuestra obediencia. Versículo 9, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba a ver si sois obedientes en todo. ¿Sois de palabra o sois de hecho? Dice Pablo, lo habéis confrontado, habéis hecho todo bien, pero ahora ¿qué? ¿Lo vais a perdonar? Cuando perdonamos, número 6, restauramos comunión. Versículo 10 dice, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Mira, si lo has perdonado, yo también lo he perdonado. Mira, está todo arreglado. Tú lo has perdonado, yo lo he perdonado. Aquí nadie tiene nada contra nadie. Dejadlo ya, restauradlo. Él minimiza la ofensa. ¿Por qué? Porque Él deseaba unidad en la iglesia. Y a veces necesitamos decir, mira, esto realmente no tiene importancia. Y no tiene importancia. Porque un día vamos a ver a Cristo cara a cara y no tiene importancia. ¿No? Que Dios nos dé ojos para ver que vivimos una vida cortita y nos espera una eternidad larga. Y que nos ayude a ver qué es realmente importante. ¿Qué vas a permitir que te derrumba? Hay personas aquí que pararon en 1998. Lo saqué de ahí, pero a lo mejor eres tú. Por no perdonar una ofensa. Y no crecen. Ahí están. Hay que soltar. Hay que perdonar. Hay que ser como Cristo. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Porque cuando perdonamos, restaura comunión. Restaura comunión entre los hermanos. Perdonamos, bloquea la autolástima. Cuando perdonamos, muestra misericordia. Restaura gozo. Restaura gozo. ¿No has estado en una situación y ha habido perdón y esa carga que había, esa oscuridad, esa nube se levanta y hay gozo? Queremos vivir así, ¿no? Queremos vivir así. Trae gozo, afirma amor, muestra nuestra obediencia a Dios, restaura comunión y, como vimos la semana pasada, frustramos los planes del diablo cuando nosotros perdonamos. El diablo deseaba lo opuesto que pasó aquí en este pasaje. Él desea que el pecado nunca se confronte, que nunca se trate, que el pecado ande por la iglesia, por todas partes, que nadie diga nada nunca, ¿no? O si se confronta, que se haga con dureza, ¿no? Que le hagan pagar, ¿no? Y que lo hagan sin gracia, sin misericordia, sin gozo, sin perdón. Pero él dice, Pablo nos dice, voy a empezar otra vez en el versículo 10, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Pablo decía, mira, aquí es donde el diablo trata. Y yo sé que hablamos esto la semana pasada, pero lo voy a recalcar y lo voy a subrayar y a lo mejor vamos a tener otro mensaje sobre el perdón. Dice, porque ahí es donde obra el diablo, con falta de perdón, con tú querer salirte con
tuyo, con tú decir, ay, a mí me han hecho daño, no me puedo creer lo que me han dicho. ¿Importa de verdad lo que te han dicho? ¿Quién eres? Si sabes quién eres, en Cristo te pueden decir lo que quieran y no te afecta. Es una forma libre de vivir, sin tener que cuidarte, sin tener que estar a la defensiva. Una vez alguien dijo algo de mujeres en ministerio y la otra persona me dijo, oye, ¿eso te dolió? Y me dijo, no. Le dije, no, porque no me dolió, porque sé quién soy. No me dolió, pero en absoluto, ni me molestó. Todo el mundo puede tener su opinión y todo el mundo tiene el derecho a su opinión. Entonces, su opinión a mí no me hace daño, es su opinión, tiene el derecho de tenerlo. Pero si andamos por la vida, ay, ¿qué me dijo? Ay, ¿qué me hizo? Ay, ¿qué me dijo? Y ay, ¿qué me hizo? Es una forma horrible de vivir. Porque te despiertas porque duermes con mucha gente en la cama. Te acuestas, ahí están. Te levantas, ahí están. Sus palabras en tus oídos. Pero necesitamos la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces intentamos perdonar y cuesta. Y dices, y no sabes de dónde sale esa persona en tu mente cuando lo perdonaste hace 20 años y a veces hasta sueñas con alguien del DGB que te puso la zancadilla y dices, ¿y eso? ¿No? Necesitamos a Dios. Necesitamos su ayuda y Él lo extiende hacia nosotros. Él nos ayuda, recibimos ayuda de Dios y lo extendemos a los demás. Los perdonamos. ¿Por qué? Porque se lo merecen, como dije la semana pasada, no. Se lo damos ¿por qué? Porque hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Y nosotros no queremos dar ningún lugar al diablo. Ningún lugar. Y si tú estás aquí en Amistad Cristiana y tú eres encargado de un área o responsable de algo, es tu deber y tu responsabilidad estar seguros que en el lugar donde tú trabajas, con la gente que tú trabajas, que ahí corra el perdón y la gracia. Y si tú ves algo, entonces tú tienes que confrontarlo y traer paz, y traer gracia, y traer armonía, y traer alegría, y traer gozo de la salvación, porque eso es lo que nosotros queremos vivir ahí. No somos del mundo. En el mundo, ¿cómo se vive? Mal. Pero en Cristo, ¿cómo se vive? Con gozo, con gozo, con gozo, con trabajo, sin trabajo, con gozo, con expectativas con gozo. Cuando las cosas van mal, con gozo, como leyó Sarai esta mañana, aunque la higuera no florece, aunque no haya vacas no, es que no sé cómo va ese versículo, pero aunque no haya nada, nosotros no vivimos como el mundo, porque hemos recibido el perdón de Jesucristo. Y ese perdón nos transforma. Entonces podemos perdonar, podemos dar, podemos perdonar, podemos dar, podemos perdonar, podemos dar, podemos perdonar, podemos dar, podemos vivir con gozo. No tenemos autolástima, no nos sentimos mal. Pobrecito de mí, pobrecito de mí. No vas cantando rancheras toda la vida. Produce misericordia, produce gozo, produce amor, produce compañerismo, produce pureza. Por eso el perdonar es algo tan creativo. El poder es como algo creativo. Crea gozo en el perdón, en el que has perdonado. El perdón crea alegría, crea fe. Porque hay personas que se creen que no valen para nada por todo lo que han hecho, pero tú les extiendes perdón. Tú los recibes. Tú dices, aquí hay lugar para ti. Hay lugar en mi vida para ti. Hay lugar en mi iglesia para ti. Hay lugar en mi pandilla para ti. Hay lugar porque tú vales. No queremos caer en la trampa del diablo. Voy a terminar aquí. Qué bonito es el Señor. Qué precioso es
su palabra preciosa. Yo estoy tan agradecida en esta mañana de conocer a un Dios tan bueno. De verdad me asombro de que soy una privilegiada, que tengo la palabra en mis manos, que la puedo abrir, que puedo levantar mis manos todos los días y decir, Señor, te amo, te necesito, más que nunca, más que nunca. ¿Por qué no levantas tus manos y dile, Señor, te necesito más que nunca? Señor, te entregamos nuestras vidas más que nunca. ¿No hemos vivido el día de hoy todavía? No sabemos lo que nos espera y te necesitamos más que nunca. Gracias, Dios, porque tú nos tratas con tanto amor y perdón. Da igual lo que hemos hecho, da igual dónde hemos estado. Cuando te lo pedimos, cuando nos arrepentimos, cuando lo reconocemos, tú derramas sobre nosotros perdón y el gozo de nuestra salvación.